O sea que hace falta una revolución en la agricultura, hacer una destrucción creativa y empezar de cero. Para que se vea en las mesas del cubano los alimentos y a precios asequibles para todos. No podemos hacer lo mismo una y una otra vez y esperar resultados diferentes. Hola amigos. Hola. Somos Jorge y Carmen. La independencia de un país depende de su autosuficiencia en los alimentos. Si no tienes autosuficiencia en la alimentación, no eres independiente. Si quieres ser un país verdaderamente independiente, tienes que ser independiente de los alimentos, no hay de otra. Cuba depende en casi un 80% de las importaciones, gastando anualmente más de 2.000 millones de dólares en la compra de alimentos, de ellos entre 600 y 800 millones, aproximadamente, podrían sustituirse haciendo más productivas las tierras del país, según análisis oficiales. Pero esas compras de más de 2.000 millones era antes, pues por la falta de liquidez de divisas y las sanciones, las compras deben haber disminuido grandemente, que se ve en la falta de ofertas de los mercados y la disminución de la canasta básica. Entonces podemos decir que Cuba es un país independiente totalmente. Creo que nadie lo puede afirmar, siempre dependemos de las importaciones y de cómo estén las coyunturas internacionales. Si en los años 60, tras la promulgación de la segunda ley de reforma agraria, era predominante el sector estatal en la agricultura cubana, en la actualidad es inversamente diferente, con el auge de los productores individuales. El 80% de la tierra es propiedad del Estado, sin embargo, el 70% la gestionan las cooperativas y los campesinos. De manera general, el sector agropecuario cuenta con cerca de 1 millón de trabajadores, el 20% del total de 5 millones de cubanos empleados, aunque solamente aporta al Producto Interno Bruto un 3,6%. El 3,6% del Producto Interno Bruto, y eso que producen el 70% de los alimentos en el país. Esto da con el mayor problema de Cuba, que es de oferta, que no satisface las demandas siempre crecientes del pueblo. Es verdad que en los años 60 y 70 se hicieron grandes inversiones en la construcción de presas y la expansión de los sistemas de riego y drenaje, se crearon y mejoraron caminos y carreteras, así como se crearon asentamientos rurales con servicios básicos y transporte rural para la movilidad de los habitantes de esas zonas. Pero ya, en los años 80, fue cada vez menos las inversiones y la caída del campo socialista y la URSS y el inicio del llamado Período Especial en septiembre de 1989 casi se redujo a cero, siendo en estos momentos de entre 2,9 a 5%, y eso le ha pasado factura al campo y a su gente, donde cada vez hay menos campesinos, los cuales emigran en busca de mejores condiciones de vidas, ya sea para las ciudades o para otros países. Y lo que quedan son mayores de 50 o 60 años. Las inversiones en la agricultura y su infraestructura, ya sea carreteras, asentamientos, sistemas de comunicaciones, etc., contrasta con las inversiones en el turismo, donde alcanza hasta un 48%. Por lo que es imperativo poner más inversión en el campo. Solo así se pondrá fin al éxodo creciente en las comunidades rurales y habrá producción y bajarán los precios. Creación y mejora de caminos y carreteras es importante en las inversiones, como pueden ver en estas declaraciones, referida a lo que hizo China, salvando las distancias por supuesto, pero los objetivos son los mismos. But the most important thing was that China built farm-to-market roads. Without roads, there is no agricultural development. Agricultural know-how, agricultural seeds, they all travel down a road. And when I came in 1979, only about 50% of China's farm-to-market roads were upgraded. Now it's 100%. And this is, roads are the absolute key. When I addressed the UN in 2013 on World Food Day, that where the road ends is where hunger, poverty, and malnutrition, and conflict, insurgency, and terrorism all begin. Asentamientos rurales con todas las condiciones y comodidades de las zonas urbanas, ya sea en salud, educación, recreación, movilidad, comunicaciones, entre otras cosas.
Pero además algo muy importante es que hay que darle al campesino la potestad de realizar la propiedad, pudiendo disponer o servirse de ella, usarla, y gozar de los frutos de su trabajo. Porque más que el derecho de propiedad, es el derecho de hacer lo que estime conveniente con el fruto de tu trabajo. Porque en realidad no importa de quién es la tierra, ya sea en propiedad privada, cooperativa o en usufructo. Lo importante es qué grado de libertad que tienes para decidir qué cultivo, a quién le puedo vender, a qué precio, dónde puedo vender. Ahí está el detalle. O sea, la creación del mercado en el sector de la agricultura. Si eres libre en el mercado, las leyes del mercado indicarán que producir, cultivar, vender, en definitiva realizar verdaderamente el derecho de propiedad. No que un plan bajado de una oficina le diga al campesino que sembrar, qué cantidad tienes que vender al Estado, cantidad que sube al aumentar la producción u obligue a contratar toda tu producción. No le tenemos que tener miedo al mercado. El mercado está regulado por el Estado. Lo que éste debe funcionar. El productor tiene que acceder al mercado y en el mercado empieza a ver señales y a competir con otros productores. Además, el Estado debe crear medio de financiamientos para el campesino, como el Banco de Fomento Agrícola con condiciones de créditos blandos, así como dar más facilidades fiscales a las empresas privadas que quieran invertir en la agricultura, ya sea en la ventas de insumos, producción de un producto, acopio, transformación o la comercialización. Beneficios fiscales que estimulen las importaciones de esos productos con bajos aranceles o sin aranceles y a las que vendan con bajos niveles de ganancias, premiarla con aportes más bajos al fisco. Y lograr una especialización en estas empresas privadas, cooperativas o pequeños agricultores, por ejemplo, unas dedicadas al suministro de insumos, otras productoras de alimento animal, así el que cría animales no debe preocuparse por la producción de alimentos, aunque lo puede hacer, no puede haber límites a la iniciativa. Estas especializaciones maximizan la eficiencia y por supuesto aumentan las ganancias. Y como ejemplo, pueden ser empresas privadas que den servicios con drones para fumigación, detección de plagas, etc. Porque en Cuba con plantaciones pequeñas es más eficiente y barato el uso de los modernos drones que comprar una avioneta para esos fines. Otro paso importante sería eliminar los planes y las contrataciones obligatorias. En principio se debe establecer cuotas a los productores agropecuarios expresadas en %. Estos deben ser fijos y nunca subir para la venta al Estado, para el consumo social, y el resto de la producción los productores pueden comercializarlo en el mercado de forma libre, pero estas ventas al Estado no debe ser más de un 30%. Así sería un estímulo para el productor a aumentar la producción y que no le vayan a subir los % de entrega, pero en la busca de aumentar su producción, el 30% también aumentaría por sí solo, y paulatinamente ir bajando esos %, a medida que se aumente la producción. Porque no se debe temer a que el campesino se vuelva millonario, si se vuelve millonario mejor, hacerse rico es glorioso. Pero que el 80 o más % de las necesidades alimentarias del país se produzcan aquí y si además se producen excedentes y se puedan exportar, mejor. Otra cosa es las deudas a los campesinos productores, que son millonarias y a veces tardan en ser pagadas de 3 a 6 meses, pero cuando es al revés, cuando el campesino compra insumos, este debe pagar, como se dice en buen cubano, al tintín, o sea al instante de la compra. E increíblemente pasa que se quiere multar por el no cumplimiento de los planes acordados, pero cuando es al revés y no pagan lo pactado en las ventas realizadas no pasa nada y lo podemos ver en estas enormes deudas. Pues según el informe presentado a los diputados en la última Asamblea Nacional, al cierre de mayo la deuda con los productores asciende a 49.831.000 de pesos. Las provincias con mayores incidencias son Artemisa, con 19.636.000 de pesos, y Mayabeque, con 6.755.000, concentrándose en estos territorios el 50% de las deudas. O sea que hace falta una revolución en la agricultura, hacer una destrucción creativa y empezar de cero. Para que se vea en las mesas del cubano los alimentos y a precios asequibles para todos. No podemos hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Bueno amigos, y hasta aquí esta reflexión sobre la agricultura en Cuba. Si estás de acuerdo o no, nos lo dejas saber en los comentarios.
Y si te gustó dale un me gusta y compártelo para que más personas puedan verlos. Y suscríbete que es gratis y así nos ayuda un montón. Hasta luego. Chao.